nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Vamos a celebrar esta misa en honor a San José, no solo patrono de nuestra parroquia, sino de la Iglesia Universal. Y vamos a pedir también su intercesión para que esta pandemia pase, para que Él, como buen Padre que cuidó de Jesús, siga cuidando desde el cielo también de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y que podamos obtener todas las bendiciones que pedimos a Dios, también por intercesión de San José. Además de las intenciones que ustedes anotan para esta celebración, pedimos por la salud de nuestros hermanos enfermos, el Padre Marcos Monsalvo, José Luis Angulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador e Israel Cervantes Torres. Y pedimos por el eterno descanso de Alejandro Juárez Díaz, que falleció el día de ayer, de Gabriel Roqueñi Ornelas en el primer día de su novenario, doctor Miguel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustina Altamirano Cano y María Matilde Castelán, ellos 4 en el segundo día de su novenario. Imelda Antonio Jiménez en el tercer día de su novenario, Emilio del Pilar y Juan Lucio Rosas Pérez en el tercer día de su novenario. Imelda y Emilio en el tercer día de su novenario. Juan Lucio Rosas en el sexto día de su novenario. Ignacio Román Meneses en el octavo día de su novenario. Y Teresa Lucero de la Rosa y Esteban Islas Tejeda al concluir su novenario. Además de todos nuestros hermanos difuntos que ustedes anotan también para esta celebración. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías les dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta. Y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse según sus costumbres, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les dijo: háganlo por tercera vez.
Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y se llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo y postrándose en tierra dijo: El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Los ídolos abundan y tras ellos se van todos corriendo, mas yo no he de ofrecerles sacrificios, jamás invocaré sus nombres. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Sigue Jesús enseñando allí en el monte, dándonos la plenitud de la revelación, y precisamente hace referencia a la primera alianza que Dios comunicó al pueblo de Israel, pero por medio de Moisés. Y ahora Dios mismo viene al encuentro de su pueblo, y es Jesús que nos comunica la nueva ley, que no suprime la anterior. No he venido a suprimir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Todo aquello que ya Dios nos había revelado en la primera alianza, a través del pueblo de Israel, ahora lo lleva a su plenitud y nos va a ayudar a comprender de una mejor manera todo lo que en el Antiguo Testamento ya nos estaba pidiendo Dios. No se suprime absolutamente nada. Al contrario, siguiendo en esa misma vivencia de alianza de Dios con el pueblo, seguimos nosotros en esa misma alianza, la alianza nueva y eterna. Y esta ley y los profetas, la expresión como tal, se refiere al conjunto de las Sagradas Escrituras del pueblo judío. Las Sagradas Escrituras están divididas en tres grandes bloques. El primer bloque, que se llama así, la ley, la Torá, y ese primer bloque va a ser como el fundamento de la revelación de Dios a su pueblo, y después viene el segundo bloque de los profetas, en donde se va como explicando y cada profeta va actualizando aquella alianza de Dios a las circunstancias que el pueblo de Israel está viviendo. De tal manera que dentro de la historia del pueblo de Israel, esa alianza se va concretizando. Y por eso este bloque de los profetas es muy importante también, no solo el de la ley, sino también el de los profetas. Y el tercer grupo es el de los escritos, los otros escritos que recogen toda la enseñanza, sobre todo de los sabios de Israel, la oración del pueblo de Israel, los salmos, y otros escritos que tienen esa connotación de ser pedagógicos, de seguir comunicando la enseñanza de la primera alianza, y lo van haciendo ahora en una reflexión más universal. Si los profetas iluminan la situación concreta que está viviendo el pueblo de Dios,
Estos otros escritos van a iluminar situaciones más amplias que son propias de la humanidad entera y de todos los tiempos. Por eso, este último bloque también es muy importante en el conjunto de las Escrituras Sagradas del Antiguo Testamento. Con la expresión la ley y los profetas, Jesús está refiriéndose a todo lo que es el Antiguo Testamento. Nada se suprime. Jesús lo lleva a su plenitud. Y precisamente el documento de la Dei Verbum sobre la divina revelación nos enseña que el Antiguo Testamento contiene pasajes que son incompletos, en el sentido de que la revelación va creciendo. Son pasajes que están en espera de ser reinterpretados por Jesús para que los alcancemos a comprender plenamente. Esas páginas del Antiguo Testamento que nos pueden parecer un tanto escandalosas, por ejemplo la de hoy, cómo es que el profeta pasa a cuchillo a los 450 profetas de Baal. Si está el mandamiento, no matarás. ¿Cómo es que el profeta lo hace? Pues esas cosas que nos parecen imperfectas en el Antiguo Testamento, las comprendemos en su plenitud precisamente a la luz de esta revelación que Cristo nos trae. Y por eso Jesús nos va a ir ayudando a dar ese paso en la comprensión y desde luego en la vivencia de lo que todo lo que Dios nos ha revelado desde la primera alianza y que es para nuestra salvación. El domingo, recuerden, escuchábamos el texto de la de la segunda carta a Timoteo, y decía el apóstol: toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para argumentar, para corregir. Entonces, toda la Escritura en su conjunto nos enseña, pero hay que saberla comprender así, en el conjunto de las Sagradas Escrituras. Ahora que he estado leyendo los mensajes que envían, algunos que me envían directamente, hubo un mensaje que me decía: en estos días me he dedicado a leer más la Biblia, porque me ayuda, pero no sé cómo leerla. Y desde luego hay que saber cómo leer las Sagradas Escrituras, cómo interpretarlas, para no decir cosas que no dice la palabra de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo, fui con una familia que estaba viviendo una situación muy compleja, una serie de abusos, un matriarcado que se vivía, pero que se manifestaba en machismo dentro de la familia, y una situación de veras compleja y fea. Y precisamente la mamá de aquella familia, que era la matriarca, me dijo: ¿a poco no, padre? La Biblia dice que Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, y por eso el hombre tiene que someter a su esposa y la esposa tiene que hacer todo lo que el hombre le diga. Le digo: no, señora, está muy equivocada. No es así el sentido del texto. En una lectura literal, o literalista más bien, aquella persona estaba manipulando la misma palabra de Dios para toda una
enseñanza que había transmitido a su familia y que la familia ya la estaba repitiendo con los suyos. Cuando no entendemos bien las Sagradas Escrituras, las podemos distorsionar. Por eso, acerquémonos a ellas, pero aprendamos y sobre todo pidamos el don del Espíritu Santo para que sepamos interpretar las Sagradas Escrituras. No nos vaya a pasar como aquel otro muchacho que con mucho entusiasmo dijo: yo quiero ver qué es lo que me dice la palabra de Dios. Y abrió su Biblia y leyó el texto, aquel versículo que dice: fue y se ahorcó. Dice: ay no, esto no es para mí. Pero algo me va a decir Dios. Y vuelve a abrir su Biblia en otra parte y lee aquellas palabras que dicen: ve y haz tú lo mismo. Dice: no, esto no es para mí. Y por tercera vez abre su Biblia y encuentra aquellas palabras que dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Cuando leemos la palabra de Dios, así en pequeñas frases, fuera de su contexto, pues desde luego que nos dice cosas que no queremos escuchar y que Dios no nos quiere comunicar. Por eso sí es muy importante escuchar a Jesús, que es no solamente revelador, sino que es el intérprete de las Sagradas Escrituras. Escuchemos con atención a Jesús, cómo Él nos va llevando de la mano, como buen pedagogo, a la comprensión de las Escrituras Sagradas, para que encontremos en ellas vida. Y bueno, estos versos que hoy leemos son solamente como introducción a un comentario más amplio que va a estar haciendo Jesús en referencia precisamente a la ley que recibió el pueblo de Israel en el Sinaí. Y va a decir Jesús, lo empezaremos a escuchar a partir del viernes, aunque mañana el texto corresponde, pero al celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, serán otras lecturas. Pero si mañana mismo siguiéramos con la lectura continuada, ya empezaríamos a escuchar la frase de Jesús: han oído que se dijo, pero ahora yo les digo. Y va a ser esa nueva interpretación, no lo suprime Jesús, sino que le da el verdadero sentido del mandamiento que Dios ya nos había dado en la primera alianza. Por eso estemos muy atentos a Jesús, a lo que nos va a ir enseñando. Y al leer las Sagradas Escrituras, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para poder comprender lo que Él nos está comunicando. Pues con esta presencia de Jesús en las Escrituras Sagradas, sí los invito a que en estos días que estamos en casa, tomemos nuestra Biblia, que hagamos de la palabra de Dios alimento para nuestra vida. Desde luego que al momento en que en la misa les explicamos las Escrituras Sagradas, pues es un buen momento de escucha de la palabra. Pero también en su casa ustedes pueden seguir profundizando. Los textos hay que rumiarlos, ¿no? Saborearlos. Y el texto, pues aunque nos lo podamos saber hasta de memoria, pero cada vez que lo volvemos a leer, tiene algo nuevo que nos dice. Porque así es la palabra de Dios, es viva y eficaz. Entonces, que en estos días, pues, tomemos nuestra Biblia
y vayamos leyendo la palabra de Dios, ya sea profundizando o releyendo los textos que en la misa estamos leyendo, o los textos que más les gustan. No importa que no haya una secuencia. Pueden ser los textos que les han sido significativos y que en algún momento, y tal vez en ese momento que están viviendo, aquel texto les puede ayudar mucho. O si alguien quiere como empezar a leer la palabra de Dios, yo les recomendaría empiecen por el Evangelio de Marcos. El Evangelio es el más corto, pero es muy hermoso, muy sencillo. Y ya después pueden seguir con los demás. Pero lo importante es acercarnos a la palabra de Dios para que en ella encontremos luz para nuestros pasos, para que en ella encontremos la fuerza que necesitamos para seguir, para que en la palabra de Dios encontremos el consuelo que tanto estamos necesitando. Que sea la palabra de Dios la que nos anime a seguir cuando nos sentimos que ya nos estamos quedando en el camino. Que la palabra de Dios pues nos acompañe y que sea Jesús, el revelador del Padre y el intérprete que nos ayuda a comprender todas las Sagradas Escrituras, el que nos vaya llevando de la mano. Recuerden, hace unos días les decía que Jesús se entretiene con nosotros al darnos a conocer su palabra. Él mismo nos la explica. Entonces, pasemos esos momentos agradables con Jesús, ahora en este tiempo en que estamos en casa. El Señor nos ayude, vaya iluminando nuestra mente para comprender las Sagradas Escrituras, vaya fortaleciendo nuestra voluntad para ponerlas por obra y que de esta manera podamos nosotros seguir encaminándonos hasta la patria celestial. Oremos, hermanos, al Señor y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos. A cada petición diremos: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que el Señor, que puso en manos de San José el cuidado de su Verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia y los dones de la salvación. Oremos al Señor.
para que el Señor, que ha querido que San José fuera patrono de la Iglesia y padre de familia, derrame el espíritu de oración y de generosidad en los hogares cristianos, a fin de que surjan abundantes vocaciones para el servicio de la Iglesia y para la predicación del Evangelio. Oremos al Señor. Para que el Señor, que puso la tierra al servicio del hombre y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario y una vida digna y feliz, oremos al Señor. Para que el Señor, que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda, y tuviera que huir de su tierra, venga en auxilio de los emigrantes y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos al Señor. Para que el Señor, que quiso que José fuera asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes y nos asista en la hora de nuestra muerte, oremos al Señor. Por cada una de las intenciones que presentamos para esta Eucaristía, para que por intercesión de San José recibamos todos los bienes que de Dios esperamos para nuestra salvación, oremos al Señor. Por todos nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les dé fortaleza, consuelo y les conceda recuperar la salud. En particular pedimos por el Padre Marcos Monsalvo, José Luis Ángulo Mendoza, Ricardo Horacio Trejo Maldonado, Artemio Hernández, Sergio González, Pablo Venegas Martínez, Belén Cid del Prado Monroy, Soledad Soria Jaime, Edgar Iván Macías Sosa, Moisés Cabrera, Simón Amador, Israel Cervantes Torres. Oremos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de todos nuestros hermanos difuntos, en particular de Alejandro Juárez Díaz, que falleció el día de ayer, Gabriel Roqueñí Ornelas, en el primer día de su novenario, el doctor Miguel Acosta Hernández, Manuel Macías Lechuga, Agustina Altamirano Cano y María Matilde Castelán, en el segundo día de su novenario, Imelda Antonio Jiménez y Emilio del Pilar, en el tercer día de su novenario, Juan Lucio Rosas Pérez, en el sexto día de su novenario, Ignacio Román Meneses, en el octavo día de su novenario, y al concluir su novenario, Teresa Lucero de la Rosa y Esteban Islas Tejeda. Roguemos al Señor. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, Esposo Santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San José, porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el fiel y prudente servidor, a quien constituiste jefe de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Alejandro, Gabriel, Miguel, Manuel, Agustina, Mati, Imelda, Emilio, Juan Lucio, Ignacio, Teresa y Esteban, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de comunión fraterna, un signo de paz, que haga presente a Dios que está en nuestros hermanos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Así como nos nutre Jesús con su palabra, también nos nutre con la Eucaristía, esta comunión espiritual, que puedan vivirla como verdadero alimento para el alma, para la vida eterna. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a decir la oración para pedir por la santificación de los sacerdotes de México. Oremos. Padre bueno, por medio de tu Hijo, sumo y eterno sacerdote, te damos gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos, cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los nuevos retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades. Retorna a ti aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados, según el corazón de Jesús,
Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. El día de mañana es la solemnidad de Corpus Christi, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. La misa va a ser a la misma hora, a las 7, pero después de misa vamos a prolongar un momento de adoración a Jesús Eucaristía. Más o menos será 1 hora de adoración para que pues también organicen su tiempo y ojalá puedan estar las 2 horas del día de mañana. Si no fuera posible, pues al menos la celebración de la misa. Recuerden, mañana es un día de precepto y el precepto ahora lo cumplimos como cada domingo, participando de la misa en su casa, siguiendo la celebración de la misa por televisión, por radio, por internet. Ojalá que sea un día especial para todos, que lo podamos dedicar al Señor como lo hacemos el día domingo. Que tengan todos una bonita noche. Se me olvidó un mensaje. Las hermanas religiosas misioneras de la Madre de Dios, el día viernes van a hacer unos ricos tamales que ofrecen a la venta para, pues es también para ayuda de ellas mismas como comunidad. Entonces, pues ojalá les podamos apoyar. Mañana vamos a publicar el mensaje, lo vamos también a subir a la página. Ahí ponen ellas el teléfono a donde pueden hacer su pedido y pues ojalá que les ayudemos de esta manera. La venta es para el día viernes. Muchas gracias.